Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar ahí como todas las semanas. Imaginamos juntos un mapa ecológico, el mapa de la Argentina y todas las aves que habitan en nuestro país. La mitad de ellas, más de la mitad de las aves de toda la Argentina están en este rinconcito geográfico que ocupa la provincia de Misiones. Imagínense qué capital, qué privilegio y qué tremendo desafío también, porque con las aves está también la fauna silvestre, la flora autóctona, un capital genético que no se repite en ningún lugar del mundo. Increíble lo que nos toca, lo que tenemos, difícil de cuidarlo. Gracias a Dios, o mejor dicho, gracias a gente como la que tenemos invitada esta noche, es un poco menos difícil. Jorge Anfuso es naturalista, fundador y director de Huiraoga, Centro de Rescate, Recuperación y Devolución a la Naturaleza de Animales Autóctonos. Es experto en cetrería. Fue anfitrión del encuentro internacional que se realizará hace poco en Posadas. Con el permanente recuerdo de Juan Carlos Chévez, el gran motivador y amigo de Anfuso, Huiraoga, el hogar de las aves, es un lugar único en el que cientos de animales de la selva misionera encuentran a quienes los curan y cuidan. Muchas gracias, Jorge, por haber venido. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. A ver, arrancamos con las preguntas básicas. Sí. ¿Cuándo, cómo y por qué venir a Misiones? Bueno, para mí venir a Misiones fue haber cumplido un poco un sueño que tenía desde chico, cuando la selva era un imán. Y yo nací en un pueblo donde había muchos sauces, bañados, y la ilusión de la selva misionera básicamente, siempre estaba latente, pero muy lejana, ¿no? Tal es así que, tan lejana, como lo hablamos recién fuera del programa, que mi vida pasó durante muchos años por la Patagonia. El otro o sea, extremo. Yo me sentía más un hombre de la Patagonia más que de la selva. Sin embargo, el destino quiso que a través de los aeropuertos tuviera la oportunidad de venir a Misiones. ¿Por qué acá? Y bueno, porque en ese momento se había gestado la represa del Uruguay. En la represa del Uruguay, los viguáes y las garzas comenzaron a proliferar en el aeropuerto, causando diferentes problemas entre aves y aviones. Y eso hizo que, como nosotros estábamos efectuando el control ecológico de aeropuertos con halcones entrenados, la Fuerza Aérea nos enviara a este sitio. No desaproveché la oportunidad y además de hacer el servicio, me metí de fondo en la selva. ¿Y con la cetrería cuándo empezaste? De muy chico. ¿De muy chico? De muy chico, 6 años, 8 años, ya tuve mis primeras rapaces, pero muy lejos de lo que es la cetrería realmente, ¿no? O sea, básicamente tener una rapaz me fascinaban. Las aves me fascinaban. Las rapaces obviamente era mi predilección. Y las veía volar, eran un poco inalcanzables. Pero de chico y no de era, chico, claro, chico. A lo mejor para otros niños hasta es peligroso, digamos, una ave rapaz. Nunca fue peligroso el manejo de las aves. No. Generalmente hay aves que no son con las garras muy complicadas, sino que son con el pico. En mi caso no tuve ese problema. Quizás si lo hubiera tenido, como le pasa a muchos chicos, por ahí comienza un pequeño rechazo, ¿no? Sí. Hacia eso. En el caso mío no. Fue amigable Sí, desde siempre. Era muy dedicado, muy aplicado también en aprender. Mis abuelos, que quizás han sido los primeros que me dieron los primeros consejos de lo que era la conservación. Imaginémonos unos abuelos tanos que hablaban de conservación en aquella época, era muy difícil. Sin embargo, me dieron los primeros ejemplos de lo que, cómo había que comportarse en la vida con la naturaleza. Eran sabios en ese aspecto y me fueron transmitiendo algunos valores que hoy creo que son la base fundamental de mi vida, ¿no? Bueno, te quedaste entonces a trabajar en el aeropuerto por esta cuestión de las aves. ¿Y allí ya te instalaste, decidiste instalarte en Iguazú? Sí, porque llegó un momento en que hubo cambios
comenzaba a instalarse el aeropuerto de Argentinas 2000 en todos los aeropuertos, y nosotros vimos una necesidad importante que había que cubrir, que era un centro que pudiera atender animales en peligro de extinción. Misiones, no nos olvidemos que en esa época solo tenía en Monte Carlo el Soval Park, sí. Todavía no contaba con el puma, y logramos a través del ministro de Ecología de por aquel entonces hacer que nos cediera una tierra de 20 hectáreas, que es el sitio donde hoy se emplaza Huiraoga. ¿Y te acordás cómo fueron esos primeros días, los primeros animalitos que llegaron? Claro, bueno, ahí comienza el problema, ¿no? Porque nosotros creamos un centro para atender aves, aves en peligro de extinción, los grandes loros, las águilas, el macuco, que es la perdiz más grande del mundo, en realidad es un inambú, y las pavas de monte, con la yacutinga, ¿no? como emblemática. Pero los primeros animales que ingresaron eran mamíferos. Un mono, un zorro y una corzuela. Claro, eso despertó en nosotros en su momento un problema futuro, porque los recintos que se construyeron eran para aves, no para mamíferos. Así que con el tiempo, lamentablemente, tuvimos que ir modificando toda la estructura original y comenzar a trabajar también con ¿Hoy qué hay más, aves o mamíferos? Hoy, sí, mamíferos. Mamíferos. Sí, sigue esa tendencia agravada por el gran problema, que después lo vamos a charlar, que es el atropellamiento de animales en la ruta. La mayoría vienen heridos hoy, de la ruta. Sí. ¿Y te acordás de aquellos primeros tiempos, digamos? Porque uno imagina el Huiraoga, y sobre todo conociendo tu pasión, uno te imagina como en un hospital, ¿no? Con una actitud casi de guardia y de cuidado. ¿Recordás, no sé, alguna noche en la que no dormiste esperando la evolución de un animal? No, no es solamente una noche. Desde hace muchísimos tiempos no tengo una noche, al día de hoy. O sea, nosotros tenemos quizás el único móvil para atender animales silvestres del país. O sea, es un móvil de rescate de animales. Este móvil está apto, como yo siempre digo, H24, o sea, las 24 horas del día. Cualquiera puede hacer un llamado y alertar a Huiraoga que hay algún animal atropellado, algún animal selvático que ha ganado la instalación de una casa y los dueños quieren que le saquemos ese animal de ahí, algún animal herido por caza furtiva, y nosotros hacia allí vamos y hacemos el rescate, ¿no? Entonces, no tenemos una noche en paz. Sí, no hay sueño tranquilo. Pero realmente uno se ha acostumbrado a vivir pendiente del teléfono y bueno, creo que cuando uno a veces puede dormir una noche, bueno, dice, bueno... O algún animal o alguna ave al que nadie le daba muchas esperanzas y de pronto la perseverancia, el cuidado... Silvia bueno. es mi otro yo. Sin Silvia esto sería imposible, porque nos conjugamos tanto y estamos tan al tanto de todo permanentemente, prácticamente el 100%, que ella se encarga, como lo hace una madre con su hijo, lo hace Silvia con cada animal que llega. Entonces, a tal punto que hoy me decía que su aspiración, si no estuviera más en Huiraoga, sería ser voluntaria de algún centro de rescate de animales, ¿no? O sea, fíjense hasta dónde la calidad de Silvia llega, porque ama a sus bichos y se preocupa mucho cuando los animales no se recuperan y sufre muchísimo cuando los animales se van. Entonces, se van, me refiero a que se van cuando mueren, pero sí está... muy contenta cuando el animal regresa a la naturaleza. Claro, cuando vuelve a su casa. Claro. Imagino que ese proceso tampoco no debe ser nada sencillo, ¿no? Digamos, el regreso de un animal. No. Creo que decías vos días atrás que es, un animal herido, bueno, se cura y vuelve a su casa. Un animal que estuvo como mascota,
le cuesta mucho. Le cuesta mucho. O sea, nuestra humanización es cruel en ese Casi sentido. te diría que un animal que fue mascota es imposible devolverlo a la naturaleza, ¿no? Porque ha adquirido hábitos totalmente humanos, tiene una protección ya no natural, porque él ha estado viviendo bajo techos, entonces él no está preparado para vivir en la naturaleza al aire libre. Y obviamente no es imposible volverlo, ¿no? ¿Qué daño Entonces, hacemos? En muchos nosotros casos. hemos ensayado en la Isla Palacio, cedida por el gobierno de la provincia. En la Isla Palacio es Monumento Natural Provincial, donde logramos hacer ensayos con algunos animales mascotas, en este caso monos y cuatíes. Ha funcionado muy bien, pero ha costado muchos años. Mucho tiempo. Entonces, la sugerencia normalmente es que los animales como mascota no pueden volver, porque es demasiado el tiempo que uno invierte para trabajar y el resultado muchas veces no es el esperado. Lo mejor no tenerlos de mascota, obviamente, ideal, no tienen que estar. En un ratito vamos a hablar un poquito más de la Isla Palacio, Lo ¿te que hay que tener parece? en cuenta es eso, ¿no? Que los animales silvestres no pueden ser nunca mascotas. Vamos a nuestro primer corte, ya volvemos. Soy Juan Carlos Chévez, naturalista y conservacionista, y en mi disco Cantos de la Selva tengo un tema que se llama Arará Cucú. Este remedo es la copia del nombre de una lechucita, una pequeña lechucita con pequeñas orejas, que a la noche canta y repite su nombre, Araracucu, Araracucu, y recibe otros nombres en guaraníes, en quichua y en otras zonas del país. Con todos esos nombres compusimos este aire de xotis que a modo de ronda infantil trata de entusiasmar a nuestros niños en el conocimiento de esta provincia pródiga en vida silvestre y en particular en aves, ya que existen más de 500 especies. Arararacucu, arararacucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, araracucu, arararacucu, arararacucu, canta la lechuza, canta la licucu, canta lentamente el ñacurutú, solito en la rama, araracucu. Bueno, qué afortunados de haberlo tenido, qué gran divulgador, qué gran amigo en tu caso también, ¿no? Sí, me emociona muchísimo. Es un hombre que habría que haberlo tenido para siempre, quizás entre nosotros, porque tenía una visión increíble de lo que era la naturaleza. Sabía cómo conservar, eso era muy importante. Un comunicador excelente, ¿no? Realmente una pérdida grande para la naturaleza argentina. Y en tu caso también un gran impulsor, ¿no? Porque entiendo que tuvo muchísimo que ver con el trabajo que hacen ustedes, con tu compromiso. Bueno, fue el que más nos apoyó desde el inicio. Fue quien logró acercarse al gobierno provincial a decirle que nos escuche, que realmente el proyecto que teníamos era muy interesante. Y si hoy existe Huiraoga es gracias a Juan Carlos. Estamos hablando antes de la Isla Palacio. Contanos qué es. La Isla Palacio. Bueno, la Isla Palacio es una isla muy histórica que el barrero era conocido por muchísima gente que iba a cazar, obviamente, a ese sitio remoto, ¿no? Porque en definitiva el arroyo Uruguay fue uno de los últimos arroyos explorados de la provincia. Y un hombre como Andrés Guillay, que fue el primer naturalista que tuvo la provincia de Misiones, fue el que realmente más le sacó provecho. ¿Por qué? Porque él recorrió toda la zona y encontró en ese lugar un sitio muy importante para la conservación de la naturaleza, de la fauna. El sitio en sí era mágico. Impulsó o trató de impulsar las primeras creaciones de preservación del lugar. Lamentablemente, con el correr del tiempo, la represa cubrió su superficie, que originalmente era de 1.600 hectáreas, y hoy arañando queda de unas 200 hectáreas, cuando baja puede ser un poquito más, pero... ¿Y preserva toda esa riqueza de biodiversidad?
No como antaño, obviamente, porque fue despojada de los grandes árboles que originalmente tenía, pero la fauna se sigue moviendo. Los bordes están algo conservados, a pesar de la presión de caza que hay, ¿no? ¿Devuelven allí animales curados, sanados? No es devolver, sino simplemente nosotros en el año 98 logramos que el Ministerio de Ecología nos autorice a hacer un pequeño relevamiento en la zona, porque veíamos que había un potencial que podía ser beneficioso para Huiraoga para poder rehabilitar allí animales. Porque esta cuestión de liberar animales no es tomada así por lo bajo y decir, bueno, libero y suelto y ya está. No, hay que garantizarse que el animal sobreviva. ¿Y cómo haces eso? Si no, no sería correcto, ¿no? Pero ¿cómo haces cómo haces el seguimiento? Bueno, hay técnicas. ¿Cómo le aseguras alimentación, por ejemplo? Claro, bueno, hay técnicas. Hay técnicas que se usan, por ejemplo, para monitorearlos. Una de las técnicas que nosotros utilizamos es la telemetría. La telemetría se trata de un equipo que es un receptor y un transmisor muy pequeño que se coloca en algún sitio del animal, pues en el cuello, en un arnés. Entonces emite una señal y uno matemáticamente puede saber minuto a minuto dónde se encuentra. Entonces lo que hacemos es, lo recuperamos en Huiraoga y ese animal potencialmente puede ser objeto de una rehabilitación en la isla, lo hacemos. Pero para eso tampoco es tan fácil. ¿Por qué? Porque primero tiene que pasar por una serie de estudios clínicos para determinar que ese animal está sano. Porque si ese animal estuviera enfermo, podría llegar a contagiar a otros que están en la vida libre y eso sería catastrófico. Entonces, una vez que tenemos correctamente los estudios, entonces lo llevamos a la isla, le colocamos el equipo de telemetría y vamos evaluando si él se va adaptando a la nueva vida o a la vida silvestre. Puede haber estado en la vida silvestre, pero pasó muchos años en cautiverio. Entonces la idea es esa, monitorearlo a través de un tiempo prudencial. Si pasan 1, 2, 3 meses y el animal funciona bien, lo recapturamos, lo revisamos, lo miramos, se le hacen nuevos estudios para determinar en qué situación está y se lo lleva al continente, a un sitio que el Ministerio de Ecología determine, pero ya sin equipos, porque está garantizado que va a poder que va a saber sobrevivir valerse por sí tranquilamente. mismo, claro. Bueno, ahora viene un segmento que se llama Yo te conozco y se trata de gente que te conoce. Sí, la respuesta la daba Huiraoga, de poder disponer de un espacio donde llevar animales que eran atropellados, animales que eran decomisados, y que ellos se hicieron cargo en esa ocasión, no siendo siquiera la actividad principal que ellos iban a dedicarse, porque en realidad todo apuntaba a la conservación de aves rapaces. Ese era el título que tenían para el desarrollo del proyecto. Se amplió entonces en vista a esa necesidad de encargarse de cuidar esos animales que la gente los traía. Voy a destacar que todo esto se hace en vista a un amor especial hacia el cuidado de los animales, a una condición especial, muy personal, de quien lo hace, y Jorge reúne esas condiciones, la señora Silvia también que la acompaña, y las hijas que hoy son un capital enorme, conformando un grupo familiar que lleva a cabo todo esto. Sin esa afinidad en conservar, no se podría llegar a un buen resultado de estas cosas. Por lo tanto, quiero desearle lo mejor a Jorge, que le dé continuidad a esto, creo que lo va a hacer, y merece todo mi respeto en función a esto que viene haciendo en nuestra provincia de Misiones. Una sorpresa, sí. Realmente sí. Con el doctor Rina llevamos muchísimos años trabajando juntos y gracias a él, que hizo la gestión, hoy soy guardaparque honorario de la provincia y eso me enorgullece porque uno vuelca todos esos actos que en la vida tenemos para beneficio de la conservación
diariamente, ¿no? Tenemos otro testimonio, porque hay mucha gente que te conoce, tuvimos que elegir un Una par, nada sorpresa más. realmente, porque se la han tenido callada, no A me han ver. comentado nada. Yo lo conocí a Jorge en 1989 en Buenos Aires. Él trabajaba para la empresa Control Ecológico de Aeropuertos, que era propiedad de un amigo mío. Jorge tuvo la idea, juntamente con el ministerio, a través de nuestro contacto, de crear Guirahoga en Iguazú, que originalmente se creó como un centro de rescate para aves rapaces. Nuestro origen, digamos, en la cetrería venía con un respaldo en el manejo de rapaces específicamente. Entonces, Guirahoga en ese momento se creó. Jorge Anfuso hizo un acuerdo con la provincia que puso el local, el terreno, ¿no es cierto? Y él construyó todo lo que es Guirahoga. O sea, Jorge, él es una persona extraordinaria. Siempre, yo tengo un amigo que una vez me comentó que vos le soltás a Jorge, le dejás a Jorge en el medio del monte y volvés a los 6 meses y hay una ciudad armada. O sea, así es Jorge. Él hace todo. ¿Sí? Todo lo que está en Guirahoga lo construyó él. O sea, es realmente admirable el esfuerzo, las ganas y la pasión que él pone en lo que hace, ¿no es cierto? Es un gran amigo de muchos años, tanto él como la familia, y yo considero invaluable el trabajo que él hace en la conservación, en la rehabilitación, en la reintroducción de especies. Bueno, muchas gracias, Enrique, también por Una su sorpresa testimonio. también, realmente. Contanos un poco de tu familia, ¿también está involucrada en esto? Total. Todos. ¿Cuántos Todos. hijos? Tengo 2 hijas Ujú. que obviamente han vivido entre los animales toda la vida, desde muy chiquititas, y siguen nuestros pasos, porque están muy involucradas, sobre todo Mara, que ¿Cuántos años es tienen? la menor. Mara es quien en este momento está a cargo del centro, y lo hace tan bien como nosotros, ¿no? Realmente para mí me enorgullece mucho haberle transmitido esa pasión por la naturaleza y la pasión por ayudar también a los animales, como lo hace su madre, a la que acompaña permanentemente, a pesar de tener veterinarios. Después lo que queda a cargo es la atención, de darles La una alimentación, inyección todo. o algo, o alimentación a la madrugada, y ellas lo hacen a cualquier hora de la mañana, ¿Qué que se edades despiertan tienen? 2 o 3 veces. ¿Cómo? ¿Qué edades tienen? ¿Qué edades tienen? Bueno, estamos hablando de 30 años, 35 años. Ajá, ¿no hay nietos todavía? Sí, ya hay nietos también. También ahí que No, están dando nietos, el vueltas. nieto dice que va a seguir también, Sí. así que bueno, estamos todos muy involucrados porque el trabajo que uno hace es muy lindo, Sí. con mucha pasión. Y yo creo que ellos perciben la pasión que Se nosotros transmite. hemos tenido y la llevan a la práctica muy bien. Ya volvemos en un ratito nada más, es un corte breve. Seguimos con Jorge Anfuso entre nos. De las conductas irresponsables, inconscientes que tenemos los humanos, a ver, ¿cuál es más grave o qué es lo más frecuente últimamente? Tráfico de aves silvestres, tráfico de fauna, atropellamiento de animales. ¿Cuál es el costo más alto que pagamos los misioneros? Lamentablemente hoy por hoy, en toda la provincia, es el atropellamiento de animales. Ha crecido como creció el turismo en la región, aunque estudios que nosotros hemos realizado, vemos que el turismo por crecimiento no ha sido el
el causante del problema. Los problemas de atropellamiento son locales, son personas que viven en la región, en las ciudades aledañas a las áreas protegidas y que se trasladan con sus vehículos transportando quizás turistas que, como todos saben, están siempre fuera de tiempo, es decir, no les alcanza ese tiempo y hay para trasladarse de un lado a otro hay que hacerlo lo más rápido posible. Eso origina accidentes mortales muchas veces con animales en el Parque Nacional, en el Parque Provincial Puerto Península, que hoy es el sitio más crítico y lamentablemente cuenta en este momento con hasta 3 animales atropellados por noche, porque ha aumentado en este momento el atropellamiento nocturno y ha bajado el diurno. Esa es la estadística que nosotros estamos manejando, ya que estamos un poco a cargo de todo ese monitoreo de lo que está ocurriendo en las rutas de las áreas protegidas, ¿no? Fuera de las áreas protegidas también, porque la fauna silvestre se desplaza por otros sitios donde hay plantaciones de pinos, que debajo hay sotobosques interesantes. Entonces el osito melero, que fundamentalmente es el más atropellado, los zorros y otros animales son víctimas permanentes en hora nocturna de los ¿Se te ocurre algo más que se pueda hacer? Yo creo que la única que queda es que la gente tome conciencia. Para mí hay que hacer una campaña muy agresiva para tratar de que esto disminuya, porque acá uno pide pasos de fauna. ¿Y cómo construye pasos de fauna en un sitio como, por ejemplo, el Parque Provincial Puerto Península, que tiene una extensión de 10 kilómetros con 2, 3 pasos de fauna, cuando en realidad en rojo, es decir, los puntos que tenemos en rojo es en toda la ruta? Entonces, sería muy oneroso, no va a resultar efectivo, no solucionamos obviamente el problema. Yo creo que acá la gente que está comprometida con el volante va a ser la solución si se disminuye la velocidad. De una señal de alerta roja a una verde, a una esperanzadora, ¿es verdad que hay más jaguaretes en nuestro territorio? Bueno, se viene trabajando desde hace muchos años, hay un equipo muy profesional haciendo un trabajo con la especie desde hace muchos años. Y eso ha llevado a que se haya determinado que se ha elevado la cifra de jaguaretés en la provincia, que no es para tirar manteca al techo, obviamente, sino simplemente es, como has dicho vos, es una esperanza de vida para el jaguareté, esa especie tan emblemática que nosotros mismos tenemos la responsabilidad de proteger para los que vienen detrás, ¿no es cierto? Eso es muy importante y eso es esperanzador, obviamente. Ahora viene un segmento donde es la gente la que te formula algunas preguntas, así que vamos a la primera, por favor. Hola, mi nombre es Nicolás y mi pregunta ¿es necesario en Misiones leyes más duras o juzgados ambientales? Sí, totalmente. Soy un convencido de que, en principio, los jueces tienen que estar más capacitados para sancionar leyes sobre delitos ambientales. Hoy, lamentablemente, son infracciones. Y yo creo que de la infracción tendríamos que pasar al delito. ¿Por qué? Porque estamos, como dije recientemente, estamos prácticamente dejando sin posibilidad a los que vienen atrás de la misma posibilidad que hemos tenido nosotros de poder contemplar a los animales en su ambiente natural. A los animales y a la selva, obviamente, ¿no? Hoy hay un desprecio total por un árbol, y bueno, si hay que hacer una casa, yo lo tumbo y nadie me dice nada. Y bueno, de repente lo tumbó, vino un inspector, le hace una multa y eso no sirve. Yo creo que tiene que ser bien castigado. Lo mismo pasa con los animales. Yo creo que tendría que ser más severo el tema de las multas. Y la única forma es justamente desde una infracción a que sea un delito ambiental. Entonces, yo creo que ahí vamos a poder empezar a funcionar mejor. Vamos a la segunda pregunta. Hola, mi nombre es Hernán y mi pregunta es, ¿con qué recursos económicos y humanos se sostiene la fundación? El único recurso que tiene Huiraoga es el turismo. Es la única herramienta posible para funcionar como centro de rescate de animales silvestres, que es lo que es hoy. Imagínense ustedes que los gobiernos básicamente no apoyan económicamente a este tipo de emprendimientos, vamos a llamarle emprendimientos, pero
no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Entonces, la única forma de poder hacerlo sustentable es la de tener un sector, en el caso de Huiraoga, abierto al público con un circuito donde uno puede explicarle a la gente lo que es Huiraoga, que no es un zoológico, es como le dije, es un centro de rescate donde nosotros hacemos un trabajo a favor de la vida silvestre y no un sitio donde se coleccionan animales para que la gente venga, pague una entrada, recorra y se vaya. Claro, además hay que decir que no, la gente, los turistas no pueden recorrer todo Huiraoga, solamente un sector que es... No, hay un sector. Claro. Hay un sector que le llamamos sector educativo turístico, donde la gente puede comprobar el trabajo que se hace, para eso se les muestra un video documental, hay un área donde se los recibe y después un circuito donde puede ver a los animales y la preocupante situación por la que ellos están ahí. Vamos a la última pregunta. Mi nombre es Emiliano y quiero saber si los misioneros somos conscientes del capital natural que tenemos en la provincia y también si somos conscientes de qué pasaría si perdemos totalmente al Yaguareté. Lo último no quisiera directamente ni pensarlo, creo que no va a ser posible. Quizás hasta hace unos años atrás, unos 20 años, noto que no había tanta conciencia en los misioneros del capital que posee, este patrimonio natural que es de todos los argentinos. Hoy ha cambiado mucho. Eso fundamentalmente es por la educación. Y la televisión permanentemente nos está mostrando y nos está educando, y eso los chicos lo van asimilando. Los chicos y no tan chicos, ¿no? A veces los chicos más que los grandes. Claro, pero yo siempre digo algo, me parece bárbaro todo, pero sin embargo, los que tenemos la última respuesta somos nosotros, los adultos, porque si no hacemos algo hoy, no les vamos a dejar nada para cuidar a ellos. Lo hemos eliminado todos nosotros. Entonces, es muy importante realmente el trabajo educativo para que esto siga funcionando y que cada vez haya más misioneros que se compenetren y que tengan la conciencia de que esto hay que protegerlo. Hoy leía justamente que, o hace unos días, que alguien entregó en guardaparque en San Antonio, si no me equivoco, un mono caí, y que ustedes se lo van a dejar en manos de una hembra adulta que lo va a adoptar. Sí, es así. Bueno, nosotros tenemos algunos animales que son madres, algunas hembras que son madres sustitutas, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nos llega, por ejemplo, en este caso, un mono, cuando pasa, va a una cuarentena, ese es el primer paso, ¿no? En la cuarentena se hacen todos los chequeos para determinar en qué situación está ese mono. Se hacen estudios y va a permanecer allí el tiempo necesario, que pueden ser, no es 40 días como normalmente se cree, sino 15, 20, 25 días. Con los primeros resultados ya uno puede dárselo a una hembra que está en muy buenas condiciones de salud y ella tiene la particularidad de que los acepta a estas crías y nos permite luego, y se la dejamos con ella en el recinto, ¿no? Nos permite que cuando nosotros entremos para darles la mamadera, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de un lactante, ella se acerque y nos permita darle la mamadera, ¿no? Entonces, a cambio de alguna comida extra que le damos a ella para que nosotros podamos atenderlo. ¿Y si el mono ya está muy humanizado? El mono está humanizado, pero cuando, en todos los casos y sin excepción, cuando le hemos mostrado la hembra, enseguida va sobre la hembra. Pero ha adquirido hábitos humanos terribles. Pero con el tiempo, afortunadamente, ella lo acepta perfectamente, queda como su cría realmente, y él se hace mono, o se vuelve mono, que no tendría que haber salido nunca, y tiene una posibilidad de poder volver después a la naturaleza o a esos grupos que nosotros utilizamos para liberarlos, en este caso en la isla, monitorearlos, y una vez que están compenetrados, sacarlos A propósito de hábitos de los humanos, estamos también con los cuatíes ahí en todo el área de cataratas. Sí, bueno, eso es otro problema. El cuatí es un problema, es mucho más problema que el mono. Los dos son agresivos. Hoy hablamos que las mascotas silvestres no pueden existir en un domicilio. Y todos, sin excepción, los cuatíes han mordido a sus dueños, aquel que los ha criado. Ellos tienen un comportamiento en nuestra familia como si lo tuvieran en el grupo.
¿Quién no ha visto que se pelean entre ellos y se muestran los dientes y hasta se muerden? Bueno, lo mismo pasa en el domicilio particular. Primero nos toman como sus padres y después nos toman como sus congéneres. En época de celo, por celos, cuando alguien se acerca a la persona que lo ha criado, por celos pueden llegar a morder y las mordidas son muy delicadas. Bueno, nada de animales silvestres nada. en las casas. Ni cuatí, ni mono, ni nada. Desalentar, realmente. totalmente. El conejito, la gallinita, y bueno, hasta ahí. El perro. El perro, el gato, Cosas sí, obviamente. domésticas, Es lo animales más domésticos. conocido. Ya volvemos, vamos a nuestro último corte. Seguimos, este es nuestro último bloque, estamos con Jorge Anfuso. Seguramente todos aquellos que tuvieron la posibilidad, como nosotros, de conocer a Juan Carlos Chévez recordarán que ponía siempre el acento en la increíble riqueza que tiene la provincia de Misiones en cuanto a la cantidad de aves. Si no recuerdo mal, más de la mitad de las aves de toda la Argentina, de todo el país, están en nuestro territorio, ¿no? ¿Alguna también en condición de en peligro de extinción? ¿Sí? ¿Cuáles? Bueno, nosotros tenemos quizás una de las aves más críticas en peligro, que es la arpía. La arpía, que es la rapaz más fuerte y poderosa del mundo, que habita todavía nuestra selva, se encuentra en un estado bastante difícil, justamente por la falta, obviamente de ambiente, pero peor es la falta de árboles para que ella nidifique. Las estructuras son muy grandes, calculamos una estructura, por ejemplo, de hasta 2 metros, de estructuras de ramas, de más de 1 metro y pico de alto, puede llegar a pesar hasta 500 kilos, un nido de arpía, porque va acumulando año tras año, y si no tiene árboles de gran porte, es muy difícil la supervivencia de esa rapaz. ¿Y acá en qué lugares estaban habitualmente? Y está en lo más profundo de nuestros montes, está en lugares donde el hombre no está habitualmente, o donde el hombre va poco. No puede convivir con el hombre porque donde el hombre se instala ya comienza a poner gallinas, animales domésticos que se están criando, y puede haber un atentado de estas águilas a su O sea que es una patrimonio, ¿no? extinción inevitable. No, para nada. Está en peligro de extinción. Está en nosotros estudiarla a fondo. Mucho se ha hecho, hace falta mucho más. Y creemos que si se llevan a cabo algunas medidas de protección total, la arpía va a seguir sobreviviendo en nuestra selva. Ahora viene un segmento que se llama ¿Qué ves? Y es eso, algunas imágenes, a ver qué te inspiran. Bueno, sí, terrible. Esto fue en agosto del 2012. Es una hembra joven de Yaguareté que fue muerta ahí prácticamente en las puertas del Parque Península. Fue una gran pérdida porque es un animal que venía siendo monitoreado. Y bueno, es lo que inspiró también a que se pongan los carteles que hoy están en la ruta por parte de Vialidad. Pero hicimos hasta ahí, más no se hizo. Entonces nosotros hoy tenemos la obligación de evitar que esto se siga pasando, ¿viste? No solo en la ruta nacional, sino en la ruta del Parque Provincial Uruguay, la ruta 19. También tuvimos un atropellamiento ahí. O sea que tenemos que trabajar para que esto no pase. Bueno, esta imagen es dura y hay otras duras también que van a venir. Vamos a la segunda, por favor. Sí, es terrible. No, estas cosas pasan hoy, todavía. Y mientras unos son castigados en alguna parte del mundo por haber cazado un león, porque creo que eso viene en relación a eso, en nuestro país esto todavía se pone en Facebook como para vanagloriarse de lo que ha hecho y no tiene castigo. Entonces habría que buscar a los responsables realmente en ayudar a este personaje
hacer lo que ha hecho, ¿no? Y que el delito ambiental sea, digamos, condenado. Sí, no, por supuesto. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, las leyes son muy leves en cuanto a lo ambiental, y eso es desastroso, ¿no? Para aquellos que amamos la conservación. Vamos a la tercera fotografía, que tiene que ver también con bueno, las campañas que se llevan adelante en distintos lugares del mundo y en nuestro país. A ver. Sí, bueno, acá a veces hay una cuestión paradójica. ¿Por qué? Porque en un momento habíamos dicho, ¿a usted le gusta la piel del zorro? Al zorro también. En alusión justamente a no matar a esos animales para eso. Pero si lo criamos en criaderos, usted puede tener la piel de zorro. Y a mí me parece que, para mí, ese recurso, yo digo del zorro, como hay otras especies a las cuales se las está utilizando. Primero hicimos tomar conciencia y se logró muchísimo que la gente no use más pieles de animales silvestres. Pero hoy el recurso sustentable, lamentablemente, hace que la gente pueda volver a adquirir pieles de animales silvestres. Para mí, yo no la comparto bajo ningún punto de vista. ¿Y estás de acuerdo entonces con estas campañas que algunos dicen son como muy agresivas, muy fuertes? No, pienso que ¿Estás de acuerdo? Pienso que la gente... No, porque se llegó a un punto en que la gente ya había dejado de lado el tema de las cuestiones de las pieles y, obviamente, imaginemos hoy un gran actor, por decir, con pieles y con cuestiones que tienen que ver con cosas naturales. Mañana sería condenado socialmente. Si la usa artificial, nadie dice nada, y bueno, y la gente se acostumbró a eso. Entonces, por eso yo no veo hoy una opción válida el uso sustentable de la muerte de animales de cautiverio para ponerlos de nuevo la piel, pero esa es sustentable. Queda claro. Vamos a la última foto. Rolón, don Luis Honorio Rolón. Bueno, no lo he conocido. Yo llegué cuando él falleció, pero lo conozco a través de Juan Carlos Chévez, que me habló 1000 horas. Y realmente ha sido una persona muy importante, sobre todo para la cultura guaraní. Ha hecho un rescate y los ha llevado a un sitio importante que hoy es muy reconocido, y creo que él es el baluarte de haber llegado a esta... ¿Los guaraníes son cuidadores del medio ambiente? Sí, o sea, en cierto punto. Hoy, lamentablemente, se está descuidando mucho la cuestión de los guaraníes. Yo creo que hay que ayudarlos, pero también tienen que se tienen que mantener muy firmes y arraigados a su cultura. Si no, se van a ir perdiendo y poco a poco van a pasar a ser uno más. Y esa esencia que para nosotros, fíjense, nosotros hemos tomado parte de lo que es el idioma guaraní para nombrar a Huiraoga, se va a ir perdiendo con el tiempo. Este hombre lo que ha tratado de hacer, junto a nuestra reciente desaparecida también, Sánchez, no me recuerdo ahora el nombre, en este momento se me fue, no soy muy bueno para recordarlo, que fue la maestra. Claro, que estuvo con la primera escuela. Exactamente, bilingüe, sí. Entonces han trabajado muchísimo juntos, y realmente para nosotros es muy importante que ellos hayan estado y que en la región esa cultura no se pierda. Mucho se habla de eso y es gracias a este hombre, ¿no? Cosas que hacen falta, cosas prácticas que hacen falta para Huiraoga ahora. ¿Hay algo que estén necesitando, algún equipamiento, alguna cuestión que sea esencial? Sí, bueno, sí. Nosotros en este momento estamos queriendo comprar un equipo de rayos X, que nos hace falta justamente porque nosotros contamos con la ayuda en la ciudad de sitios que nos hacen radiografías de animales. Pero es importante contar con uno propio
portátil, porque de esa forma, cuando los animales atropellados llegan, esa misma noche o en el mismo momento del atropellamiento, uno puede tener un diagnóstico mucho más rápido y de esa forma ayudar a una recuperación o a resolver un problema, ¿no? Así que estamos tras la compra de un equipo de esas características. Bueno, vamos a ayudarte para que sea posible la compra cuanto antes. Se nos acabó el tiempo. Bueno. Ha sido un placer tenerte, nos encantó que hayas venido. Brindamos como siempre en el cierre del programa y te dejo a vos el brindis, a ver qué se te ocurre. Yo realmente les agradezco mucho porque estas cuestiones se vayan multiplicando. O sea, si cada uno de nosotros pone pasión realmente en el trabajo que hacemos, las cosas serían muy distintas. Nosotros vivimos para lo que hacemos, lo hacemos con todo el cariño y hoy, como un misionero más, como un argentino más, realmente agradezco a ustedes la invitación que me han hecho, que se multiplique realmente esas invitaciones a gente como en mi caso y a otros que realmente hacen de Misiones nuestra patria grande y que sea por siempre, así que muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias por cuidar lo nuestro, gracias. Por esa pasión. Bueno, nos vamos gracias. hasta la semana que viene, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, chao.